Entonces, Camilo Cadena nació en Veracruz en 1988, es autor e ilustrador y realizó en el 2012 una residencia artística en Serbia. Fue acreedor a la beca del programa Jóvenes Creadores del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en la categoría de narrativa gráfica por su proyecto narrativo La Tempestad y es finalista de la Bienal de Arte Veracruz del 2016. De hecho, comencé con la narrativa gráfica. Okay. La primera vez que me interesó, recuerdo que de niño mi mejor amigo dibujaba bien chido, pero no, yo dibujaba horrible y mi sueño era ser dentista, o sea, nada que ver, pero eh, cuando estaba en la secundaria, como pues no conocía a nadie y era como súper el del rincón. eh, y como para pasar el tiempo en el recreo, en el receso, que además no había ni celulares ni nada, comencé a llevar pues historietas así y pues como que super X hasta que encontré el número 1 en manga de Dragon Ball Z y dije como de wow, esto, porque a diferencia de lo que decíamos hace rato como el cómic de superhéroes, igual pues sí me acuerdo de haber leído algunos, pero pues no era como, wow, esto está tan chingón que tengo ganas de hacerlo y siento que lo que me ayudó como a sentir que yo lo podía realizar eh, después de ver ese manga fue que estaba impreso en blanco y negro, entonces a ellos les bastaba como solo la tinta para crear así mundos increíbles y dije, ah, no mames, eso lo puedo hacer con una libreta y un bolígrafo. Entonces fue ahí que comencé a hacer mis primeros intentos y ya, pues ya poco a poco fui involucrándome en la teoría, comencé a tomar clases de la figura humana y supongo que la primera vez que hice un cómic ya en serio fue como a los 19. eh, y yo quería estudiar artes visuales porque dije, pues no sé, seguramente de una u otra forma me va a servir para eso. Y, y bueno, ya de ahí entro a la clase de la figura humana, pero esa clase es dada por un ilustrador del Fondo de Cultura Económica que se llama Israel Barrón. Este, y él nos daba charlas sobre arte contemporáneo. Entonces, pues para mí también eso fue como abrirme otra puerta y pues nunca he dejado de lado el cómic ni la ilustración, pero sí siento que hay ideas que, pues, cuando tienes una idea necesitas ejecutarla de la manera más fielmente posible y eligiendo la plataforma que mejor se acomoda a esa idea. Hay ideas que no podrían ser contadas en una pintura ni en una fotografía y necesariamente necesita un cómic y hay otras que no funcionan en cómic y hay que darles otra salida. Así que, ajá, es como, la base es que es la creatividad y el estar creando y son medios que me gusta ir explorando y en los que me siento cómodo, pero hasta la fecha el que siento que es como mi alma mater es siempre la narrativa gráfica. Ajá, de una u otra forma siempre regreso a ella. Pues de hecho ahí viene como al principio estaba como súper clavado con el manga. Cuando comencé a hacer mis cómics, de hecho eran como un estilo totalmente tratando de emular al manga. Pero, y regresando a la clase de este maestro de Israel Barrón, eh, pues también ahí como que conocí a varios compañeros valiosos que ya luego pues hemos seguido siendo compañeros y algunos se han convertido también en ilustradores y todo. Y pues hubo varios de ellos que me mostraron otros cómics que luego de haber visto ya como tanto manga, esto era como un respiro de aire fresco porque se sentía como más auténtico, no tanto como producido para vender a cierto target y todo eso, sino realmente algo como que salía más del alma. El que se me viene ahorita a la mente es uno
creo que se llama Gabriel, pero Gabriel Fuster es un autor español, que él fue famoso en la época de los 60, 70, cuando había un boom en España de como cómic romántico, sentimental, de western, y él era uno de esos dibujantes que se encargaba así semana tras semana de sacar páginas y páginas. Bueno, ya luego pasa eso y creo que por los 90 le abandona a su esposa, entra en depresión, se le quema la casa y queda en la calle y pasa 10 años en la calle hasta que finalmente de alguna forma conoce a alguien que se da cuenta de que dibuja o que fue dibujante y ya de ahí la conexión con una editorial para realizar una novela gráfica acerca de esos 10 años en la calle. Y tú ves la novela gráfica y el dibujo no está tan trabajado, como que se nota que la mano fría después de tanto tiempo de estar vagando en las duras calles, pero hay una fuerza increíble en ese trazo y en la narración y es como, siento que esas cosas son como las que me emocionan de la novela gráfica de ese estilo, ¿no? Aparte, es que siento que sí, hasta la fecha tiene mucho todavía de manga, de hecho, como en como en eso de que no quiero meterle color a mis cómics, que siento que está más chido como en blanco y negro porque además es más barato reproducirlo y como que eso es súper chido pues el cómic desde que puedes crearlo con materiales baratos y reproducirlo de forma más o menos autogestiva. Entonces siento a veces meter de colores como más fancy y sí, pues igual un poco más esa esencia punqueta de do it yourself y hágalo, pero hágalo bien, ¿no? Por ejemplo, estas páginas que está pasando son de pues como uno de los primeros cómics que hice que ya tienen como este estilo que cada viñeta está separada como si fuera un álbum ilustrado, pero al mismo tiempo tiene la narración de una novela gráfica. Entonces, supongo, bueno, ahí hay una cosa importante, que antes de que me interesara el dibujo y todo eso, la forma en la que comencé a interesarme en la narrativa gráfica fueron los álbumes ilustrados para niños. Recuerdo que mi padre me compraba un montón de álbumes ilustrados hechos en China, entonces como con acuarelas súper bonitos y creo que por eso ahora a la fecha me gusta mucho esa onda sí, porque en una página de cómic están como, digamos, 6 viñetas, 9, y no te deja apreciarlo tanto, ¿no? Que luego tiene obviamente sus ventajas, como en la variación de tamaño de viñeta y todo eso, pero pues no sé, al menos con este trabajo siento que me funcionó bastante bien, que está basado, bueno, semi basado en un hecho real. Ajá. Pero, pues sí, eso de mi estilo gráfico, siento siento que mis más grandes influencias son, al principio fue Operación Bolívar de Edgar Clement y Cristóbal el Brujo, creo que es de Abraham Cruz Villegas. Ese digo, wow, hasta la fecha siento que es uno de los mejores cómics que se han hecho en México. Y como este amor por la línea y de trabajar la tinta sobre el papel como si estuvieras casi que haciendo un grabado, ¿no? Como el perderte en esas líneas y todo, siento que es bastante chido, ¿no? Es un proceso como muy absorbente, pero que vale la pena. Y como echarle todo el poder a cada imagen, siento. Ok. Que esa es como una meta que espero algún día cumplir cuando tenga como 40 o 50 años de poder realizar un cómic en el que sienta que cada viñeta es una obra de arte, un pequeño cuadrito, ¿no? De hecho, me salí de la facultad después nada más estuve como un semestre
y, y la verdad la mayoría de los maestros eran súper malos. Entonces fue por esa misma fecha que me dieron el FONCA de narrativa gráfica y dije, pedí permiso para ausentarme un año y para hacer ese proyecto. Y pues la verdad ya luego ya no me dieron ganas de volver y como que mis compañeros de generación siempre se estaban quejando de la facultad y que no estaban aprendiendo nada y pues ya la verdad ya no tuve motivación de volver a la escuela y fue por eso que seguí en el taller de dibujo de Israel Barrón como 6 años, una cosa así, hasta que ya desapareció. Ajá, sí, pues este me lo pidieron para una antología sobre historias de alienígenas. Mm, y es solo el ojo de la persona, así como, de hecho, a este ya le hice un remake eh, y pues cada viñeta es simplemente el ojo y como que el ojo deformándose conforme va avanzando la vida hasta que se va al diablo. Si quieres se lo puedo ir leyendo porque está cortito. Ah, ok, órale. Este, Malena nació el 1 de abril de 1942. Su madre estaba demente. Cuando tenía 12 años escapó de su casa. A los 15 ya era una prostituta cotizada. A finales de 1965 un policía le desfiguró el rostro a madrazos como propina. En 1966 la condenaron a 20 años de cárcel por abortar. 3 días después de cumplir 46 años le detectaron un cáncer avanzado. A los 49 se rinde. El 1 de agosto de 1991 experimenta un encuentro cercano del quinto tipo. Es contactada mediante una señal telepática emitida en el límite del universo observable, seleccionada debido a su alta vibración energética con una pureza del 97.2%. El tiempo se quebró. Su mente absorbió millones de años de conocimiento extraterrestre. Su cuerpo fue reseteado. El sufrimiento escapó de sus ojos. Malena nació el 1 de abril de 1992. Y pues ya es como una historia que se va repitiendo cada 50 años. Por eso tiene como 9 meses entre la fecha de la visita esa rara y el nacimiento de la niña. Okay. Y pues sí, esto es como de estos experimentos que me gusta hacer en narrativa gráfica, de ver, explotarla y ver hasta dónde la puedo como tratar de expandirla o de llevarla a nuevos caminos, no sé, al menos dentro de mi exploración personal, porque tal vez siento que tal vez es por eso como que me gusta explorar varios medios, porque si no me siento como después de estar demasiado trabajando en lo mismo y de la misma forma, digamos, ejecutándolo en una misma plataforma o medio, como que las ideas dejan de fluir de forma tan como al principio y es como, pues te das una vuelta, trabajas de otra forma, no sé, comienzas a pensar de otra manera y ya regresas habiendo aprendido, despejado un poco tus ideas. Okay. ¿Cuáles son los medios con los que te gusta más trabajar? Es cartulina palina y desde hace varios años, primero utilizaba estilógrafos, pero ya el precio es un poco alto y tampoco es que la tinta sea tan chida. Me refiero a los estilógrafos desechables, que generalmente tienen un precio entre 40 a 70 pesos, ¿no? Entonces, como tratando de buscar como materiales más baratos para entintar, descubrí unas que se llaman, son Zebra, son de tinta gel de punto mediano, o punto fino. Entonces, con eso es porque tienen una larga duración y la tinta no se opaca demasiado al pasarlo. Entonces, con eso últimamente, para trazar es lápiz de plumilla y goma de migajón.
Y pues siempre recomiendo yo el lápiz de plumilla porque te da como un trazo así súper fino y que se borra más fácil, en especial si es como de un H, ¿no? 2H, pues, algo. Ah, pues ese es un cómic mudo. Entonces, pues tiene algunos cuantos textos, pero este cómic es como importante. Lo realicé en el 2016 o 2017. Esto fue para una imprenta, bueno, para una editora de Jalapa, independiente, que se llama Roto Ediciones, que de hecho son como los que siempre le imprimen a M de Armario, no sé si lo ubique. Él también es de acá de Veracruz. Entonces, y pues eso fue poco después de conocerlos y me invitaron a enviarles un cómic. Entonces, cuando hice este cómic llevaba, creo que como 2 años realizando solo ilustración. Este, porque esto creo, sí, esto fue después de lo del Fonca de la novela gráfica. Entonces estaba como cansado de hacer tanto cómic y me había alejado un rato. Y fue con este que regreso a hacer narrativa. Y de este hubo una edición de 100 ejemplares que se distribuyeron en algunas ferias de fanzines, una en Tijuana y no estoy seguro si también en el DF. Pero ajá, esta fue como la que dije, wow, había olvidado qué chido se siente estar creando un cómic y creando como este mundo que va apareciendo delante de ti y que tiene como toda esta secuencia y te lo puedes imaginar como si fuera una película. Entonces fue como con el que me reenamoré de la narrativa. Así fue por 2017 o 2016. Pues esta es la historia de un tipo que está desesperado y dentro de su desesperación toma un trabajo que no especifica de qué es, pero que le ofrecen una gran suma de dinero. Ya al llegar le dan una pistola y un maletín. El maletín lo guarda el jefe y le da la pistola como, y una fotografía para que se encargue de alguien, ¿no? Este tipo que además está como rodeado de ojos y es súper extraño, es como una cosa bien freak. Ajá. Y ya ahí le señala que tiene que matar a un tipo como él, casi que exactamente igual a él, pero con el cabello negro. Ok. Pura gente intercambiable. Pero entonces este ya es un fanzine. Ese fue, sí, fue mi primer fanzine, de hecho. Bueno, el segundo, pero este fue impreso en rizo, porque el primero fueron nada más fotocopias para un festival de artes en Jalapa, pero ya tenía, este fue como ya más en forma, ¿no? Okay. Ujú. Y esta es la última, ¿no? Ajá, esa. Sí, no sé. Sí, pues ahí como que el trazo sí me recuerda un poco como al estilo manga, Ujú. pero como un poco más así como fuerte, no sé, Ok, como no tan cuidadillo. ok. Ah, pues es la historia de mi padre desde su primer recuerdo hasta que sale de Chiapas. Entonces son como sus primeros 50 años de vida. Y para realizarlo, primero le hice una serie de entrevistas a mi padre que grabé. A partir de ahí transcribí todas las conversaciones y ya fui como tratando de armar la historia. Al principio quería darle un orden cronológico, pero luego de eso me gustó más tratar de trabajar el tema de la memoria y hacerlo también gráficamente, ¿no? Porque cuando comencé ya a trasladar esas conversaciones transcritas ya como a cómic,
me di cuenta que se sentía muy, yo lo sentía muy falso, como muy irreal, como fulanito hizo tal en este año y en este bla, bla, y era como, no me estaba a mí como diciendo nada, sentía que era súper impersonal y comencé a hacer exploraciones gráficas porque, eh, pues, no sé cómo él recuerda sus cosas ni las cosas que me contaba, pero sé cómo sé cómo son mis recuerdos, ¿no? Sé cómo muchos de ellos son como súper difusos, vagos. En muchos recuerdos no se sabe ni siquiera cuál es el escenario en el que estabas ni nada. A veces son solo voces. Entonces, gráficamente fue un poco eso también, como al principio, sobre todo cuando es niño y está recordando, es como súper tratar de trabajar trazos muy naif, muy, como como si los estuviera haciendo casi que alguien que no sabe nada de dibujo, pero tiene ganas de contar algo, ¿no? Entonces, ahí pasando. Ese es el principio de un poema de Fray Huerta que se llama Mi país o mi país. Entonces sentí que ese fragmento le quedaba súper bien, como anillo al dedo. Y ya luego es como el primer recuerdo que tiene donde está atascado en el lodo. Pues ahí mezclado bolígrafo, grafito, cosillas. Pero entonces todo es así, digamos, en técnicas tradicionales. Ajá, sí, todo es. No, excepto una parte de la secundaria, como ajá, un capítulo de la secundaria es todo en computadora y la muerte de su padre también, que sentí como cuando me lo contó, como que lo hacía de una forma tan analítica que traté de hacerlo de la misma forma, tanto narrativa como gráficamente, y la computadora me ofrecía eso, como así súper de diseño estricto. Y pues sí, aquí es como esas cosas, como de se van destruyendo las palabras y desfragmentando la página y utilizando para ello páginas de libros viejos. Cuando comencé a dibujar esto ya había sido el primer encuentro del Fonca, entonces siento que tuvo que ver eso porque tuve la oportunidad de conocer a varios compañeros de la generación de otras disciplinas y de hecho había uno en medios alternativos, no, había como dos en medios alternativos y que estaban realizando también trabajos de narrativa gráfica, están así haciendo cosas experimentales bien cabronas y precisamente fue como, wow, es como ese tipo de cómics que ya había visto antes en algunos autores como bien indies, como europeos y eso, pero no a gente de México haciéndolo realmente, ¿no? Entonces, y era como ese tipo de exploraciones de gráficas ajá, que tratan de llevarte a otro tipo. De hecho, esta es como, ajá, como que en esta es una composición donde todo eso es un cuadrito, una completa, pero al mismo tiempo cada fragmento de esa pequeña obra de arte. Y pues la onda de realizar dibujos que son súper chiquitos y malhechotes con otros recortes, pero que eso es como más, se me hace más como con más esencia muchas veces, como este tipo de dibujo que no te intenta de apantallar, sino simplemente de comunicar o de hacerte sentir como esto, así la página toda del poema tirado. Ahí es hoja intervenida con acrílico blanco y grafito. Eh, esta es tradicional, entre collage y acrílico, pero también tiene algunos toques en digital, como la fecha que tiene ese personaje negro casi que al centro, o las lágrimas de la Virgen. Ajá. Esos fueron ya como toques finales. De hecho, a mi tutor no le gustó lo que hice, La Tempestad. Ujú. Y
pero ese güey es como súper cuadrado y de hecho ya luego lo dije en la carta como que te dan una, porque él como que no me quería dar la carta de liberación que dan, este, y te dan una posibilidad de hacer una contrarréplica. Y ya le hice la contrarréplica y sí me la dieron porque obviamente yo tenía la razón, porque este güey eh, de entrada era como un tipo súper cuadrado que cuando fue la presentación de final del Fonca y pues teníamos que ir casi que acompañando a ese güey a las presentaciones y fuimos a varias como de medios alternativos, de performance, de narrativa, bueno, de poesía, y siempre este tipo como realizando comentarios despectivos hacia los trabajos más eh, propositivos, conceptuales o contemporáneos, ¿no? Como que ahí fue cuando dije, ah, güey, pues obviamente este tipo está peleado con todo lo que sea el arte contemporáneo y, y pues esto va más para allá que para los superhéroes. Y, y eso fue como súper estresante cuando tuve la beca, porque él siempre era como que para él un cómic debía de ser como, pues como los cómics que él ha visto toda la vida. Y si los cómics no son como le decía el manual, entonces estaban mal hechos o, ay, es que este dibujo no me pasé tantas horas trabajando ahí, entonces es un dibujo malo, ¿no? No podría ser un dibujo bueno si nada más lo hice a propósito mal, o si es como un experimento como estas páginas, para él, como que todo eso estaba mal y no sé realmente. Pero sí, al final fue como eso pues, ese güey al final nunca me pudo como doblegar de que hiciera las cosas como él quería, y sí estuvo como de, así de, te voy a revocar la beca o eso. Y al principio sí era como, güey, pues no sé ese vato qué pedo, igual y sí como que si lo pusieron de jurado es porque algo ha de saber o ha de, ha de tener idea, pero ya luego dije, güey, es que realmente lo pusieron, pero él no, de entrada no es autor de narrativa gráfica, era monero. ¿Era Y qué? monero, monero, así hace monos. Entonces, ajá, Ajá. y dije, ah, güey, pues como que no había ninguna forma de llegar a un acuerdo con él y, y pues creo que eso me enseñó como un poco más a dejar, como regresando a eso del punkismo, de que si realmente estás como convencido de que lo que estás haciendo está bien y pues tienes que tener la seguridad de defender tus ideas y de, ajá, claro, al principio era como, güey, en realidad este, ese güey, qué pedo, ¿no? Pero porque no había nadie que me tirara el paro, como que los otros dos güeyes que estaban conmigo en la beca, uno era súper barba del vato y el otro como que X, entonces Ajá. ninguno decía nada, y yo como, güey, qué pedo, y ya luego fue pues a un par de tutores de otras disciplinas, así como que les voló la cabeza y también a otros que estaban de becarios y fue ahí como donde salió la conexión para que hicieran la publicación con una editorial del DF que se llamaba Editorial Surplus para editar la novela. Entonces era como, güey, estaba en lo correcto, ¿no? Estuvo bien no ser fiel a lo que yo creía, ¿no? Y que es como lo que sigo creyendo hasta ahora, que hay pues si estás haciendo cómic, supongo que hay gente que dice que deben de abordarlo como si fueras un diseñador y eso, y pues son sus ideas, pero yo digo que deberías de abordarlo siempre como si fuera una obra de arte. Entonces sí, porque si tomas el cómic como arte, entonces tienes que trabajarlo realmente desde todos los ángulos posibles como si fuera eso, ¿no? Yo, Eh, ujú. entonces, para poder llegar como esas como cosillas o conclusiones, pues tienes que pasar por un chingo como de, mm,
pues como de barreras que te van a ir tratando de poner a prueba si lo que estás haciendo realmente tiene valía o no. Eh, y la mayoría de estas pruebas son realmente pues autoimpuestas. Cuando te propones crear una escena y nunca te sale y como que tienes la idea en la cabeza, pero simplemente no puedes ponerla en el papel. Es como que siento, esos son puntos de quiebre que te dicen como hacia dónde se puede ir para resolver esas cosas. Lo que recomendaría es que lean más de arte y sobre todo de arte contemporáneo y que dejen de lado sus prejuicios, porque si no se van a perder de obras de arte maravillosas solo por estar con miradas rancias. Ajá, sí, una vez que comiencen como a escarbar por ellos mismos y dejar de tomar sus opiniones en base a lo que dice Avelina Lesper o lo que leen en Playground o Sopitas y vean realmente de qué va el arte contemporáneo, siento que se van a clavar y sí, y van a ampliar su perspectiva y se van a, pues sí, van a enriquecerse tanto visualmente como en ¿Qué, qué, general. qué artistas o qué autores les recomendarías para acercarse al arte contemporáneo? Porque Es que yo no sé si la mitad que les voy a dar sería la mitad buena o la mitad mala, pero pues, con los que te gustan, a ver, échale. lo que sí les recomiendo es que busquen uno de estos, seguro ha de haber PDFs, pero que busquen de estos libros de arte contemporáneo que son como una recopilación de 100 artistas, como de los que saca Editorial Taschen, o, ajá, y a partir de eso seguramente va a haber como mínimo unos de 100, mínimo 10, seguro les van a llamar la atención, por lo menos para que se pongan a buscar más de ellos y se den cuenta de que aunque muchas veces, como decía, puede parecer como un juego o una farsa, realmente todo es como súper, pues tiene siempre una metodología y es como todo un proceso para llegar a tal pieza y para que, y para que además esa pieza sea considerada relevante dentro de la historia del arte actual. Este, porque si no vamos a regresar a lo que se decía antes, que vamos a tener tanto gente interesada en estudiar narrativa gráfica que la aborda prejuiciosamente, como a los mismos autores, que es como lo más triste, darse cuenta de que sus mentes están totalmente colonizadas cuando ves sus cómics y parece que lo hicieron tal cual tomando un manual que un tipo escribió en Nueva York en 1980 o de algún asiático. Y es como, güey, está bien como empaparte de la cultura teórica de otros estilos, porque, pero a final de cuentas tienes que regresar a ti, regresar como que si tú te consideras artista y quieres dedicarte al arte y llevarlo al terreno de la narrativa gráfica, entonces pues tienes que, de entrada tienes que ser súper exigente contigo mismo y también con tu bagaje cultural, que, que muchas veces es como que sería como de, pues empápate de cine o lee un chingo de libros o eso, pero yo diría vayan, salgan y vivan. Entonces, vayan a vivir, vayan a sufrir, a, a meterse hasta las rodillas de lodo y, y entonces vuelvan y metan todo eso en un cómic o en un dibujo o en algo, cuando realmente tienes como esa pasión o esa cosa que dices, güey, no puedo seguir viviendo si no saco esta cosa y la plasmo en un papel para que todos la vean. Entonces siento que siempre hay que buscar eso, porque eso es como la, el impulso, siempre la parte más difícil de comenzar a crear o por lo menos para mí, de hacer un cómic es la primera página, la página en blanco, el salto al vacío y decir, güey, ya tírate y vámonos. Y esa parte es como
donde muchos se traban o porque otros autores son como tan procrastinantes y no sacan tan seguido. Siempre es como eso, es el miedo al error, al vacío, a equivocarse. Y como que igual y eso siempre se dice, pero es muy cierto y vale la pena recalcarlo. Como siempre hay que tener una libreta de sketch para echar a perder y no tener miedo de destrozar tu papel que tanto nos cuesta, sino tener siempre a la mano el papel y pues no sé si a alguien de los que están conectados les pueda servir, pero por ejemplo, cuando comencé a tratar de tener una constancia más seguido haciendo cómics, ¿no? Para poder agarrarle más el ritmo a la creación, fue cuando decidí crear cómics basados en mis sueños. De hecho, fue por eso que la página que tengo se llama Los Mundos Invisibles, porque son como esas cosas que, que trato de traer a esta realidad, como esos sueños, y es como un reto súper interesante, ¿no? Porque es como una memoria fragmentada cuando recuerdas un sueño y no sabes realmente tal cual como estaba el escenario, qué fue lo que pasaba y tratas de darle un sentido, una coherencia ya cuando estás despierto. Y, y pues está chido como eso de despertarte, anotar los sueños y ya luego dices, güey, pues esta idea está chido como tal vez trabajarla más, de esto se puede expandir o de aquí hay un dato, una cosilla que tal vez me pueda servir más adelante. Ok. De entrada eso de quitar paja del arte contemporáneo, Ujú. siento que eso está súper mal planteado. A ver. Ajá, porque como, como ese es el primer paso, como tanto de cualquier retrógrada como para llegar al absolutismo de comenzar a prohibir o a decir esto vale y esto no sirve, esto es arte o esto no es arte. Sería como llegar a lo, en cierto, sí, pues es lo mismo que hacía mi tutor, que era, es que esto para mí es arte y esto no es arte. Y siempre vas a decir esto es arte o no es arte, tanto basado en o en, mm, tu proceso, como todas las cosas que has aprendido, pero también por lo que has vivido. Eso es por lo que cuando fue la última charla del FONCA y que mi tutor momentos antes había dicho como básicamente tu trabajo es horrible y yo fue como, güey, va, güey. Y cuando fue la conferencia solté todo, güey. Y ya fue que les dije, pues, que la mera neta el arte es elitista. Y eso es lo que la gente no quiere entender y es porque dicen, güey, es que ese vato está como, es el emperador desnudo y yo soy el único que tiene la verdad porque soy tan inteligente. Y lo cierto es que no. Y que sí, el arte es elitista, siempre ha sido elitista y va a seguir siendo elitista probablemente, algunas décadas tal vez, no sé si para siempre, pero también este elitismo no se refiere a un elitismo de que tienes que tener tantos estudios o tal nivel para poder apreciar una obra de arte, sino que estamos hablando de sensibilidad, sensibilizar a la gente, entonces debería de ir más por ahí, más que por quitar paja, yo diría que sería como hacer a la gente una sensibilización acerca del arte y cada quien va a quitar la paja que ellos quieren, porque sí, siempre va a haber paja en cualquier periodo del arte. No me va a decir que todas las Madonas que pintaron en el Renacimiento valen la pena, que cada una dice algo importante. Entonces, cada quien va a decir, no, pues esta es mi Madonna, esta es mis 5 Madonas y las demás ya no las quiero. Igual va a ser con el arte contemporáneo, cuando la gente pues se ponga a buscarlo, pues a interesarse, tienen al alcance toda la información, pero simplemente no quieren informarse. Prefieren ver videos de gatitos en Facebook, que yo también. Ok. Bueno, y ese trabajo ya dices que ya lo iban a editar, ¿no? Ajá, pero es por eso que le decía lo de hace rato de la biografía, porque eso fue poco después del Fonca, fue en el 2014. Pero
los que dirigían la editorial eran una pareja y se divorciaron poco después. Y, y uno de ellos era francés y fue el que se quedó con mis libretas y tuvo mis libretas durante como 4 años porque siempre coincidía que él estaba en Francia cuando yo iba al DF o que cuando él estaba en México yo no venía, yo no iba para allá. Entonces, no, tiene como 2 años que apenas las recuperé, pero sí, voy a hacer una edición, eh, una autoedición. O sea, ya no va a ser con esta editorial, o sea, Sí. con eso ya, Bueno, de hecho había hecho ya una autoedición de un pequeño tiraje para una invitación que hubo para llevar unas muestras de autores mexicanos al Festival de Angoulême, en Francia. Eso fue creo que hace como 2 años. Este, pero como es a color, fue como súper más caro y no pude hacer el tiraje tan grande. de Ahora sí, que lo claro. estoy planteando, ajá, sería o hacerlo en blanco y negro o hacerlo por partes. Pero creo que me voy a decantar por la opción de blanco y negro porque siempre es como más engorroso estar tratando de buscar los números. Siempre dices, voy a conseguir el uno y nunca el segundo. Sí. Por eso era que hace rato mencionaba lo de hacerlos en blanco y negro, porque siempre es súper más fácil de poder comenzar a moverlos ya en físico. Bueno, Pues aquí era como ir trabajando esa idea de que de los distintos niveles de la memoria, a veces hay memorias en las que seguro las memorias de la secundaria pueden ser incluso más vívidas que las que tuviste hace unos 5 años, ¿no? Como que hay memorias que se graban más a fuego en tu mente y por eso iba a veces alternando con dibujos un poco más trabajados en tinta china, como esta página, por ejemplo, tiene un poco de grafito, ya se lo llevó el tiempo, pero es como esa entremezcla. Pues todo esto son como anécdotas que él me contaba y era, pues ahora cómo lo llevo y lo narro de una forma interesante en la que es lo que a veces no me gusta tanto del cómic, pero eso tal vez sea por mi formación de ilustrador, que la imagen sea como demasiado referencial al texto, ¿no? Sino que se vayan acompañando, ¿no? Como en un baile y cada quien nos esté contando una cosa distinta, pero que nos esté enriqueciendo la misma historia. okay. Pues de hecho aquí dice recorrer las ruinas de lo mejor y lo peor de tu vida, estaciones abandonadas y trenes ausentes. Entonces es hablar como de la memoria y de que muchas veces es eso, es una estación de tren abandonada donde sabes que pasaron cosas, pasaron trenes llenos de recuerdos valiosos que se han ido como perdiendo en el tiempo, difuminándose para siempre. Entonces queda como la esencia y es como tratar de dibujarle esa esencia, por eso es como un montón de vacíos, de zonas de blanco, apenas como salpicado por tinta. Esta está basada en un recuerdo donde estuvo a punto de cortarse como el frenillo de la lengua porque pensaba que le sobraba a él y que nadie más lo tenía. Pero al final solo como que se picó y ya. Ajá, y pues sí tiene como acrílico, acrílico blanco y tinta china. Y bueno, collage. Y ahí es donde termina la primera parte de la historia. Y, y ya, pues no sé, igual para no aburrirlos, si quieren pueden buscarlo luego en la página de los mundos invisibles o si quieren pasar más páginas, no sé. Pero pues toda la novela, si la quieren checar, está ahí en la página de Facebook. Okay. Eso fue cuando llegó por primera vez a Puebla
y que recuerda que lo que más había eran tanto iglesias como televisores, entonces son las cúpulas de las iglesias con antenas de televisión. Como esos recuerdos que están casi que siendo arrastrados por otros y perdiéndose, porque lo que se dice es que cada vez que recordamos o que volvemos a una memoria, la estamos desgastando. Entonces, y pues a mí me pasa mucho eso, que como que sí tengo mucho en cuenta, y me ha pasado como de viajes o experiencias que han sido como súper hermosas y realmente trato de no estarlas recordando, que luego es como, wow, igual sí estaría bonito como estar volviendo a ellas, pero porque también está bien esa parte de dejarlo simplemente irse. Aquí como, aquí pasa, aquí ya está en Puebla, bueno, ya es el segundo capítulo ya en la primaria. Entonces, pues ya comienzo a utilizar más tinta china. De hecho, aquí la segunda viñeta es es una composición de una ilustración del Periquillo Sarmiento, que él lo leía mucho cuando estaba en esa etapa como saliendo de la primaria, entrando a la secundaria. Entonces, y es como un poco pillo también, porque aquí como que su maestra de ese tiempo siempre lo regañaba porque él no sabía dibujar. Bueno, lo regañaba por otras cosas, pero si hubiera sabido dibujar no lo hubiera hecho porque siempre los consentía. Entonces acá es como que se alegra de que se haya muerto, pero ya solo se ha jubilado. Entonces es como esa malicia que comienzan a hacer cuando te comienzas a juntar con tus compas de primero de secundaria o eso, ¿no? Y hacer maldades, ¿no? Ser un poco como el Periquillo Sarmiento. Aquí es con uno de sus primeros amigos y pues esto sigue siendo más tinta china, pero aquí me comenzaba a sentir como... Por aquí fue cuando descubrí el trabajo de un autor italiano que se llama Gippi, que él trabaja mucho acuarelas, entonces hace unas acuarelas muy evocadoras, igual que sus historias. El libro por el que lo conocí se llama Mi vida mal dibujada. Entonces, es básicamente, parece como si él hubiera vomitado toda la historia gráficamente así, casi que en unos días, porque es como puro sketch, pero pues es un cómic tal cual, ¿no? Pero muy experimental en ese sentido y también muy libre, como si se estuviera confesando algo a sí mismo. Entonces, por ahí fue como que comienzo a meterle más tinta, aunque seguía como experimentando con el grafito. Pero ya luego me di cuenta de que la tinta es como donde me siento mejor. Y este es el que le decía hace rato, que es realizado en computadora totalmente. Y pues es el relato de la muerte de su padre, de mi abuelo. eh, y pues esto fue como que no le quise meter nada, como que sentí que podría ser muy invasivo o grosero para su memoria, así que traté de pasar la transcripción tal cual él me la hizo y también que los dibujos fueran como súper, no sé, como que todos estos, casi todos están en el centro, todos están alejados del espectador, son como tomas lejanas, como que es un dolor en el que simplemente puedes tratar de verlo, pero no comprenderlo hasta que te suceda, claro. Entonces, esa parte también es de la secundaria y como que sigue esa onda también de pura tinta china, bueno, tinta negra en la laptop. Varias de estas están basadas en fotos, que fue la primera vez que comencé a experimentar con eso de tener modelos y a partir de ahí retrabajarlos casi como si estuvieras haciendo una animación por rotoscopía, que como eso se me hace como bien interesante. Y pues a esta página me gusta mucho porque es como esa sombra jugando con estas como con las viñetas estas
Y pues ese es uno de los recuerdos que siempre me contaba cuando era un niño, ¿no? Como que cuando él estaba morro no había casi que ninguna tele en la cuadra y tenían que ir a la tienda para rentarla y ver los programas. Entonces esa fue como una página muy bonita de hacer. Y fue con la que cierra el segundo capítulo, que es como ya termina esta etapa y ya luego, ya esto es el segundo de la secundaria. Esta es de las páginas que más me gustaron de todo el libro, este, porque siento que la misma página ya está condensando toda una historia y puede funcionar por ella misma. Y también como el uso de color que no siempre le doy, pero aquí fue como que de verdad tenía que darlo porque él siempre porque como que fue muy enfático en que la chica que le gustaba ese día llevaba un vestido amarillo. Entonces fue como, hay que meter el color, ¿no? A veces como, no te puedes escapar de hacerlo. Este está, pues al final son como unos besos que fue con un labial. Entonces fue también como seguir metiendo cosas que no recordaba haber visto antes en un cómic, como esos experimentos o esos materiales. Y siento que le quedó bien, ¿no? Ese es puro bolígrafo. Y ya este está trabajado en una vieja libreta de mi padre, que creo casi de esas mismas épocas cuando estaba en la facultad. Entonces, sí, aquí como que ya cambia el estilo tanto narrativo como gráfico. Esta es una doble página junto con la siguiente, Y no sé que si, no sé si sea. sí, no es, ¿verdad? Sí, creo que, Sí, bueno, no importa, porque esa también era doble, ok, pero bien. pues aquí estoy tomando collage de un libro también como de esa misma época y pues esto es como que en la universidad él me contó que atravesó como problemas de depresión y de ansiedad. Entonces, es para eso que creo a este personaje, que a partir de aquí en la novela aparece un par de veces más, que es un mono parlante, ¿no? Es un chango que nos recuerda como a esa parte más primitiva de nosotros mismos y que a veces es como esa vocecilla que nos habla y nos dice cosas crudas y que no queremos escuchar y que a veces son verdades duras o a veces simplemente está exagerando, pero así es como, de ahí nace ese personaje, ¿no? Ok. Como que, ajá. De hecho, él le dice al final de esta página del suicidio siempre la mejor solución. Este es en computadora. Entonces, aquí es un sueño, como un sueño o ensonación que estaba teniendo. Entonces, por eso es como súper raro el estilo y no tiene nada que ver con todo lo demás. Parece como de un álbum para niños. ¿Y en computadora con qué programas trabajas? En computadora con una Wacom, Infos y Photoshop. Esa es como una secuencia de flores y cada flor está dibujada como si fuera con el estilo como si un espirógrafo, ¿no? Como en forma concéntrica. Cada flor me tardaba en dibujarla lo que duraba una canción. Entonces, como que son varias canciones resumidas. Bueno, aquí cada cuadro es una canción. Ok. Que se supone que a él como que él les recuerda mucho que se aferraba a ellas cuando la muchacha del vestido amarillo de hace unas páginas terminó con él y como que entró en una depresión bien severa y todo. Entonces, todo esto es depresión dentro, desde la página de esa niña rara con mejillas son rosadas hasta esto. Todo es como esa parte de depresión, de sueño, de estar perdido dentro de ti mismo. Ajá.
Y por eso también las flores son como súper agresivas, como si fueran manchones. Ajá. Y la siguiente es, de la página siguiente, este, es casi que como un mini cómic dentro del cómic que dura como 3 o 4 páginas y es una fábula acerca de aprender a vivir con la soledad y que si no aprendes a vivir con ella, la misma soledad que podría ser tu amiga en otra circunstancia, se vuelve una cosa insoportable. Y es por eso como la soledad está representada como una gallina y regresamos al personaje del mono parlante que está ahí como haciéndola de este tipo que se enamora de un soviético, de Boris, y, y los años pasan y se vuelve una persona provida. Ajá, pues ese de hecho salió publicado por la antología que hacía Verde Agua, el autor que mencionaba hace rato, que La mónada, ¿no? La Mónada, ajá, Órale. ese salió ahí. ¿En qué número? Creo que es en el Órale. tercer número, sí. Ya esto es creo que esto ya es el cuarto capítulo, ya cuando se gradúa de la Facultad de Medicina y lo mandan a trabajar a una minera. Entonces, por aquí ya comenzaba a meter como documentos y eso que ya estaba como más presente ese tipo de cosas. Igual si alguien quiere ir haciendo preguntas de lo que está viendo, puede. Sí, sí, perdón, perdón. Pues la viñeta del centro, la blanca, esa se me hace como súper importante en el cómic. De hecho, esta parte creo que ya es el penúltimo capítulo o el último, ya cuando está trabajando en Chiapas, que eso fue como a mediados de los 80. Este, y dentro de la investigación que hice para el cómic, leí varios libros que algunos estaban en internet y uno de ellos que está en inglés mencionaba la anécdota que me había contado mi padre, entonces fue como bien chido por refutarla con un libro que habían escrito también en ese tiempo, que era cuando él estuvo trabajando en una comunidad que se llama Morelia, que está a 1 hora de Altamirano, que es como un pueblo importante cerca de San Cristóbal de las Casas. Entonces, este pueblo, como estaba tan alejado y además creo no había carretera para llegar, estaba medio aislado. eh, y cuando él llegó a trabajar ahí, como que la clínica estaba súper descuidada y él comenzó a quedarse a dormir en el pueblo y que eso a la gente se le hizo súper raro porque siempre el médico llegaba y se iba como a los 3 días y se pasaba el resto de la quincena en la cabecera municipal y ya no los iba a ver. Entonces a ellos como que les gustó tanto ese gesto que le correspondieron donándole, bueno, le mandaron a construir una casa donde él podía estar con su familia, ¿no? Eh, y fue por ese tiempo que él entra en contacto que se dio cuenta que ahí había un montón de gringos y pertenecían a esto que era el Instituto Lingüístico de Verano, que ellos eran de una iglesia bautista del sur de los Estados Unidos, pero cuando llegaron llegaban a las comunidades y les ponían unos pues, proyectores y les pasaban películas que eran casi como un lavado de cerebro tipo naranja mecánica, que les decía así como te vas a pudrir en el infierno si no te unes a los evangélicos o eso. Entonces eso comenzó mucho a resquebrajar el tejido social en las comunidades desde ese tiempo y hasta la fecha hay como un montón de gente desplazada por sus diferencias de credo. Y aquí menciona una cosa que se me hizo muy ruda, que en 1978 el instituto publicó, apoyado por la SEP, un diccionario español Tzotzil en el que faltaban las siguientes palabras que son asalariado, capataz, revolución, revolucionario, y es
como si no puedes nombrar esas palabras, si no sabes ni siquiera que existen, como, ¿no? Fue como una de las partes más rudas de la investigación del proceso. Sí, Cómo se define, ¿no? Cómo sé ajá, lo que siento. sí, Órale. claro. Esta es en acrílico. Em, Esta fue hice como 2 o 3 páginas en pintura acrílica. Esta es en la parte donde está todavía viviendo en Acayucan, que fue antes de Chiapas. No sé por qué está acá. Pero, pero sí, como que nunca, me gustó trabajar esa página en color, pero nunca, no sé, como que dije, güey, siento que me gusta más estar haciéndolo en blanco y negro. Digo, se ve bien, pero lo prefiero. Que además me gusta más como la inmediatez, como que puedes sacar más rápido la imagen y seguir produciendo y que luego muchas veces o siempre lo que falta es el tiempo. Es, ¿Cuánto tiempo te tardaste en hacer esta novela? pues ya como, pues, primero fue como todo el tiempo del Fonca, que fue un año, pero luego de eso todavía le seguí trabajando más capítulos. Entonces creo que al final fue como año y medio o un poquito más. Este es todo en grafito. Ajá. Y este es ya creo que esto es ya del último capítulo. Entonces, pues sí, esto es todo un poco de grafito y la primera composición está como basada como en un dibujo medio naif, pero ya llevándolo como más aterrizado, más trabajadillo, un poco más como de ilustración infantil, tal vez. Este, ahí es bolígrafo. Según Este, yo, sí lleva más o menos el orden de la historia, ¿no? ajá, sí, sí, sí. Sí, pues ese es simplemente bolígrafo sobre papel. Este, pero, pero dejé de trabajar con bolígrafo porque el trazo siempre es como bien impreciso. Entonces al momento de escanearlo siempre se pierde un montón de detallitos que no alcanzan a registrar. Es igual, ese es en tinta china. Y pues ahí ese es como un sueño mezclándose con la realidad y por eso el cambio de color entre las 2 páginas. Y pues aquí seguía como con esa idea de tratar de hacer el dibujo desde una primera intención y de hacerlo más gestual a, a estarlo trabajando tanto primero con un boceto a lápiz y luego llevarlo ya a la tinta más trabajado. Que también es interesante trabajar de esa forma, pero siento que esa onda de hacerlo, experimentar con el dibujo, que puede ser más desde un primer impulso y simplemente estar trabajándolo de esa forma, te puede ayudar a soltar la mano para seguir trabajando de esta forma o para más adelante ya hacerlo con un estilo más cuidado, más de diseño, ¿no? Pero sí, eso siempre es importante, como estar dibujando todo el tiempo. Al menos como 15 minutos al día. Siento que con eso mantienes la mano caliente y el cerebro andando. Y ahí sigue saliendo como ese personaje del mono, ¿no? Como diciéndole, pues como que es un mono bien ácido. Sí, como un Pepe Grillo, pero borracho y mala copa. Entonces,
Y esta es de las primeras viñetas donde ya sale como el relato tal cual del ZLN. Ahí está relatando la primera vez que tanto él como mi madre fueron invitados a un campamento del ZLN que estaba en medio de la selva. Eso fue como en el 88, no, como en el 86. Entonces, ese campamento se llamaba La Pesadilla y me contaba que cuando llegaron estaban practicando en las trincheras tiros y eso, y que de hecho mi mamá la pusieron a practicar. Y, ajá, y ya pues ahí sí como que son estos recuerdos que siento que él tiene muy presentes y por eso gráficamente ya está como más cuidado, incluso las viñetas están redondeadas de los bordes. Esto sí lo hice primero con trabajo a lápiz y ya luego la tinta pues ya se ve como más sólido, digamos. También a mí me recuerda un poco como esos trabajos sobre madera que siento dialogan bien con el tema. Y esto es lo que les contaba hace rato de la clínica que, pues cuando estaba en esa comunidad, eh, como el pueblo, como la gente del pueblo entre ellos mismos, comenzaron a expandir la clínica y a mejorarla, a ponerle un sala de parto, sala de recuperación, de operaciones. Pero cierto día, el 7 de enero del 94, llegó el ejército y quemaron esa iglesia, tuvieron a toda la gente tendida boca abajo en la cancha de básquetbol que estaba justamente enfrente de la iglesia y los tuvieron ahí, casi que los pateaban y no los dejaban moverse. Esto los tuvieron así hasta la madrugada y mientras tanto estaban torturando a 3 personas en la sacristía de la iglesia, que una de esas personas era como súper cercana a mi padre y fueron acusados por priistas que eran maestros y llegaban a la comunidad, pero ellos vivían en otro lugar. Entonces, como que fueron a acusar que ellos eran zapatistas, pero realmente solo eran simpatizantes, no tenían armas ni nada. Pero cuando estuvieron dentro de la sacristía, la gente que estaba afuera, pues nada más escuchaban los gritos y todo. Y ya cuentan que cuando salieron, como que tenían, las manos les estaban así sangrando totalmente y el rostro igual parecía como una rejilla, les habían cortado por todos lados, les habían arrancado todas las uñas, quebrado las manos y se los llevaron en una ambulancia de la Cruz Roja, como a las 6 de la mañana. Ya no se volvió a saber de ellos hasta como un par de meses después que por casualidad unos campesinos encontraron restos de osamenta desperdigadas en un campo cercano. Y fue cuando mandaron a forenses argentinos y confirmaron que sí, que se trataba por los registros dentales de la gente que se habían llevado en esa ambulancia de la Cruz Roja. De todo eso fue testigo tu padre. Ajá, entonces, y por eso como que a los soldados los dibujo como super monstruos, ¿no? Como si fueran entes del Averno, con unos dientotes y su piel quemada. Oye, y yo que no conozco a tu padre, pues, por qué vivió todo eso? O sea, ¿qué fue? Por ejemplo, Mónica Kwan nos contaba que ella precisamente también está haciendo su novela gráfica sobre su abuelo. Entonces nos decía, bueno, hizo todo el recorrido creo que de Estados Unidos al sur de México, una cosa así, y le tocó la guerrilla y ondas así, pero en el caso de tu padre, por qué tanto? Pues digo, eso es bastante horrible, pues. Este, pues pues es que de hecho de eso va toda la novela, que es como, y fue por lo que no comencé directamente con el tema del ZLN, sino que comienzo desde el principio, desde sus primeros recuerdos y todo ello, porque cuando le hice la entrevista me di cuenta de eso, de dónde venía como ese impulso o ese interés de hacer esas cosas que podían ser como medio peligrosas y que podría ser mucho
más fácil haberse quedado simplemente en un trabajo en el Seguro Social o en un consultorio particular. Entonces fue como tratar de rastrear de dónde viene todo eso. Y fue como me di cuenta pues desde el principio, es como que viene de una familia humilde y trabajadora, eh, y que él fue de las primeras personas en su familia de tener un título, así como de haber estudiado más allá incluso como de la secundaria, bueno, de haber tenido esa oportunidad. Y también él se involucró mucho, de hecho él me cuenta que políticamente como que su despertar fue a través de los manuales o cómics de Rius. Entonces, y yo recuerdo que cuando era niño, junto con los álbumes ilustrados que contaba hace rato, también leía los libros de Rius y se me hacían una cosa maravillosa porque eran, este, pues son como súper inteligentes, bien cabrones, intelectualmente, pero con una gracia que te lo hace que lo digieras de una forma súper, súper tranquila, ¿no? Que como que esa es una cosa bien chida del cómic y ¿qué es eso? El cómic básicamente es eso, es comunicación. Entonces, si tu cómic tal vez no está bien dibujado, no importa si estás logrando comunicar tus ideas al espectador. Entonces, eso es, y es básicamente de lo que se trata también el arte, que es de encontrar a cómplices. Más haces una obra y cuando logras encontrar a alguien con quien ese trabajo conecta, siento que es cuando se redondea todo el proceso. Porque si solo te lo dejas para ti y eso, nunca vas a poder realmente saber si era arte o qué era, o era otra cosa, como antes decía, ¿no? Ok. Bueno, aquí sigue el mismo estilo gráfico porque también es otra parte donde igual los soldados llegaron a otra comunidad que se llamaba Guadalupe Tepeyac y ahí también, ahí fue donde hicieron una hoguera enorme y comenzaron a quemar todos los libros que había en la biblioteca que estaba en el hospital. Entonces, todo lo quemaron como al estilo de los nazis. Eso se me hizo bien, bien rudo y por eso la última página está como el general que los comanda junto con unos puercos comiendo. Y la página ahí no se ve también en el escaneo, pero estaba, esa última viñeta la arranqué, la rogué y luego la volví a pegar. Ajá. Y ya esta creo que es de las últimas. Este es en carboncillo y pues y era como la conclusión al final es como este tipo con la conciencia de mi padre, el mono parlante, pero con el casco que dice Born to Kill de Full Metal Jacket de Kubrick, ¿no? Como ese es nada más el comienzo de los horrores o de todo eso. Por eso dice como no estamos preparados para la paz. Ok. O tal vez nunca lo estemos. Y, y ya esa es como la despedida, como casi que un sueño. Y todas estas son imágenes sacadas de una enciclopedia Larousse como de los 70s. Ja, creo que ahí termina. Y ya esas pues son fotos a las que les quité los ojos como para censurar y tratar mm, como de alejar a las personas, porque sentía que si veían los ojos, como que ya le daba tal cual esta persona como, pues como volverlo demasiado literal, como que quería que siguiera un poco ese velo de misterio, o casi que cuando estás revisando un documento censurado, ajá, como censurar los ojos, como si fuera peligroso que los vieran. Ok. Y pues son fotos de su familia, foto con su mejor amigo de la secundaria, foto de su bisabuela. Ajá, al final hay un apéndice de puras fotos, fotos y documentos. Estos son de cuando estaba en Chiapas. Este, esa foto
la alargada, él la tomó, entonces esa como que se me hace súper bonita. Esa iba a ser originalmente la portada del cómic. De hecho, lo hice en óleo para una pintura que se expuso acá en Veracruz, pero al final la vendí y ya, y decidí luego cambiar la portada por algo más, como más gráfico. Pero igual es una gran imagen. Y ya abajo están, este, pues más fotos. La última foto en la que está la gente caminando, eso es poco después de... Ah, eso fue cuando inauguraron la clínica, como que ya la habían puesto bien chida y esa es la inauguración oficial. Y los dos tipos que están caminando casi que al frente, ellos son dos de los tres que torturaron en la sacristía que le contaba. Yo solamente, pues agradecerte, Camilo, y me llama mucho la atención el manejo del dibujo, de las diferentes técnicas tradicionales, digitales, del collage, que generan como una atmósfera macabra, ¿no? Sí, es que Bueno, todo es bien macabro, ¿no? sí, sí, exacto. O sea, bueno, obviamente el contenido es macabro, pero además la forma de narrar, tanto en cuanto al texto como en cuanto a las imágenes, ¿no? Ajá. Y me acuerdo mucho de una de las primeras imágenes que yo vi en esta sesión, que creo que es como como que está retomando a Magritte, ¿no? Esta cuestión del beso de dos personas como con una Ajá. sábana, algo así, y que Sí. tiene uno una playera de brujería. Ah, huevo. Y ves que brujería también hace como ese tipo de cosas, ¿no? De collage, con fotos, Ajá. muy grotesco, muy violento. Sí. eh, Gran bueno, inspiración. sí, pues el género musical que tocan y los temas que tocan. eh, y fíjate, sin querer, bueno, como dicen, sin querer, pero a la vez un poco obvio, porque pues ya Aaron sabe también que siempre trato de llevar agua para mi molino, en cuanto a que ando un poco rastreando la relación entre los cómics y el rock. Ok. Este, pues en varios cómics, en varios autores, desde los más comerciales como Kiss hasta cualquier otro alusión, ¿no? Que pueda haber por ahí. Ok. Y bueno, pues eso, digo, me llama mucho la atención. Sí, sobre todo esta última que nos mostraste, las fotos, ¿no? Es como lo que pasa en estas películas de terror también, ¿no? Que, Ajá. que utilizan esas fotos viejas y la censura y vamos, Ajá. se me hace padre que se maneje en tu narrativa gráfica. Ajá, como ese punch del final de, güey, y acuérdate que todo eso fue cierto, ¿no? Exacto, sí. Ah, oye, pues eso que dices que te interesa como el cómic que tiene que ver con rock, te recomiendo que busques el local, es de Gippy. Creo que ese lo puedes encontrar en PDF. Ese siento que te podría gustar. Como, ¿Qué onda, Camilo? ¿Cómo andas? Este, Eh, oye, la verdad se me hace muy interesante en lo que estás trabajando. La verdad, yo nunca había conocido a alguien que hiciera una narrativa gráfica, pues, de ese género, casi casi de terror. ok. O sea, por ese ámbito, yo no había conocido a alguien que lo hiciera. Yo, la verdad, los que he visto no es mucho en ese ámbito. Y la verdad, tu trabajo te queda súper bien. Ah, muchísimas gracias. Qué chido que te haya gustado. Y también que pienses eso Sí, no, porque... la verdad sí está muy, muy bien. La verdad estuvo muy increíble porque, y me puse a investigar y la verdad casi de los que leo, nadie hace eso. Ah, gracias, gracias. Ahí le seguiremos dando para sacar más cosas tenebrosas. que esa es también la pregunta, ¿qué proyectos tienes? Pues actualmente estoy realizando una nueva novela gráfica que, que
De hecho, siento que últimamente lo que había estado haciendo de cómic eran cómics cortos. Mucho tiempo estuve realizando cómics autoconclusivos de una página porque sentía que necesitaba eso. De hecho, fue por lo que comencé a hacer los cómics basados en sueños en un primer momento, como de estar practicando con un montón de historias cortitas, como de una página o a 10 páginas máximo, y estar como sacando tal vez va a llegar un momento en el que voy a necesitar una historia que me va a exigir que sea de largo aliento. Pero hasta el momento todas las ideas que había tenido eran como cosas que se podían resolver en una cosa bien autoconclusiva. Entonces, fue hasta hace poco que he comenzado a realizar la documentación para la siguiente novela gráfica que se conecta directamente con La Tempestad. Se llama, bueno, tentativamente se va a llamar La Casa Grande. Entonces es acerca de la Casa Grande de Nepantla, que fue la más importante de las Fuerzas de Liberación Nacional en los 70. Esa casa fue en los tiempos donde había un montón como de comandos comunistas y guerrilleros en el país. Y fue por esa época que la Liga 23 de septiembre eh, intentaron secuestrar a un empresario, creo que en Monterrey o en el DF, no estoy seguro, pero el secuestro salió muy mal, murió el empresario, murió un guardaespaldas y también uno de los guerrilleros, y a partir de ahí, como que el grupo de empresarios comenzó a meterle mucha presión al gobierno, y el gobierno y ya empezó una caza indiscriminada, que es lo que se conoce como la guerra sucia en México, y que eso fue como uno de los, y la casa de Nepantla es uno de los primeros hechos como bien duros de esa época. Esta era creo que era era la casa de seguridad más importante que tenían las Fuerzas de Liberación Nacional, y ahí estaban trabajando, estaba el doctor Salvador, que era uno de los fundadores, también estaba ¿cómo se llama? Denny Prieto Stock, que ella era una estudiante como de familia rica, pero que había decidido unirse a la guerrilla. Entonces creo que ella era la más joven del grupo. No estoy seguro, tal vez tenía como 17, pero pues ahí estaban como conviviendo 8 personas y de lo que he encontrado hasta el momento, hay como una cronología del ataque del ejército, desde que llegan a la casa y cómo las primeras 2 personas que delataron en dónde estaba ese lugar, pues les están diciendo que salgan, que se rindan, y adentro es como de hay que escapar, como hay que quemar los documentos porque había un montón de cosas que comprometían casi que toda la organización. Y pues al final es una masacre y se mueren todos, ¿no? Entonces, esa sería el final de la novela, ¿no? Como la gran escena, pero lo que me interesa explorar es cómo era la convivencia en el día a día antes de todo eso, ¿no? Bueno, estoy pensando que podría ser como 7 días antes de la masacre, ¿no? Y cada día ir narrando, pues, como qué cosas estaban pasando ahí. Una de ellas es, por ejemplo, de lo que he investigado es que Denny Prieto se casó bajo una ley revolucionaria con uno de los compañeros que estaba ahí. Pues otra es cómo se la pasaban mucho tiempo enfrascados en lecturas o en debates, y si llegabas y no estabas como informado del tema, en lugar de opinar te decían, no, pues vete a leer esto, y ya luego cuando regresas y es como, pues ahorita conseguí 2 libros que fueron editados por un museo que ahora está ubicado donde antes fue la Casa Grande. Ahora es un museo de la memoria y tolerancia, algo así. Entonces tienen un montón de archivos y de ensayos que han hecho al respecto. Por ahora he conseguido 2 y ya es como,
básicamente es como el núcleo del que me estoy basando para ya crear una narración a partir de ello y ya comenzar a hacer la novela para el próximo año, que yo esperaría terminarla casi que por estas mismas fechas, porque sí espero, bueno, tentativamente quiero que sea de entre 80 y 100 páginas. Bueno, Ajá.